Imagínese que usted vive en un municipio de Cabañas. Sale a comprar tortillas a las 7 de la mañana. Hay un homeboy en la esquina que lo mira. Anota la hora en que salió. Anota cuántas personas lo acompañan. Anota si usted saludó a alguien que no debía saludar. Eso no es paranoia. Eso es el reglamento. Eso es lo que la MS-13 llamaba su testamento. 103 reglas escritas, numeradas, aplicadas con castigos que iban desde la golpiza hasta la ejecución. Un código interno que la pandilla creyó que nunca saldría de sus propias filas. Un documento que sus jefes pensaron que moriría con ellos dentro del Secot. Se equivocaron. Porque en junio de 2026, ese testamento fue leído en voz alta frente a un tribunal de San Salvador, ante 485 cabecillas sentados en fila, ante jueces, fiscales y cámaras, lo que la MS-13 construyó durante décadas como su constitución interna, su ley secreta, su manual de control, quedó expuesto palabra por palabra ante el Estado que ahora los juzga. Y detrás de ese momento histórico hay un hombre que lo hizo posible, Nayib Bukele. No lo olvide mientras escucha lo que viene. Si usted lleva tiempo siguiendo este canal, sabe que aquí no contamos lo que ya todos cuentan. Contamos lo que está detrás, lo que los titulares no explican, lo que requiere tiempo y contexto para entenderse de verdad. Si eso es lo que busca, suscríbase ahora, activa la campana, porque lo que viene a continuación va a cambiarle la forma de entender cómo funcionaba realmente la MS-13 por dentro. Vamos por partes. ¿Qué es exactamente el testamento de la MS-13? No es una metáfora. Es un documento real. Un listado de reglas internas que la organización usaba para mantener el control vertical sobre sus miembros, desde el ranflero histórico hasta el homeboy más nuevo de la clica más pequeña. Cuando los investigadores de la División Élite contra el Crimen Organizado lo presentaron como prueba en el juicio masivo contra los 486 cabecillas, describieron 103 normas. 103. Algunas regulaban cosas que parecen menores. Cómo hablar con un superior. Cómo comportarse dentro de la cárcel. Cómo manejar el dinero del barrio. Pero otras eran órdenes de vida o muerte, aplicadas sin juicio, sin apelación y sin testigos. ¿Qué tipo de reglas contenía ese testamento? Escuche esto con atención. Estaba prohibido agredir a familiares de integrantes de la pandilla. Eso suena casi humano hasta que se entiende el contexto. No era una protección por compasión, era una norma de control interno para que los propios miembros no se destruyeran entre sí por conflictos personales. El orden de la organización estaba por encima de cualquier enemistad privada. Si un homeboy tenía un problema con otro, no podía resolverlo por su cuenta, tenía que escalar la queja hacia arriba, y quien decidía tenía la última palabra, siempre. Estaba prohibido violar sin autorización. Esa frase sola dice todo lo que hay que saber sobre la naturaleza de esta organización. No era una prohibición moral, era una norma procedimental. La violación no estaba prohibida en sí misma, estaba prohibida si no había sido autorizada por la ranfla, y quien violara esa regla, quien actuara por su cuenta sin permiso, se arriesgaba a ser ejecutado por sus propios compañeros. Estaba prohibido agredir a policías sin consulta previa. Cada ataque contra un agente de seguridad requería autorización de los mandos. La ranfla histórica, los jefes recluidos en prisión, tenían que dar el visto bueno. Esto es lo que los peritos llamaron en audiencia las válvulas abiertas. La orden que habilitaba ataques indiscriminados en periodos específicos. Cuando la válvula estaba cerrada, nadie actuaba. Cuando la válvula se abría, el resultado eran olas de violencia que el país recordó durante años. ¿Y sabe cuántos policías fueron asesinados bajo ese sistema? La fiscalía presentó los datos ante el tribunal. Al menos 525 empleados de instituciones estatales, la mayoría agentes de la Policía Nacional Civil, fueron asesinados por la MS-13 entre 2012 y 2022. Una década, un promedio de más de 50 agentes por año. No eran bajas en enfrentamientos. Muchos fueron ejecutados en sus casas, de licencia, frente a sus familias, siguiendo órdenes que salieron de celdas dentro de las mismas cárceles del Estado. Piense en eso un momento. El Estado pagaba para mantener a esos hombres encarcelados. Y desde adentro, esos mismos hombres usaban la cárcel como oficina para matar a los agentes que los custodiaban.
No era un fallo del sistema, era el sistema funcionando exactamente como la MS-13 lo había diseñado. Y aquí viene la parte que le va a costar creer si no la vio en los documentos judiciales. Los jefes de la MS-13 no necesitaban estar en la calle para dar esas órdenes. Los ranfleros históricos, los líderes máximos de la organización, emitían instrucciones desde la prisión. Había audios, más de 125 audios que la fiscalía presentó como prueba durante el juicio. Grabaciones en las que se escucha a cabecillas coordinando asesinatos, instruyendo a corredores de programa, discutiendo estrategia territorial, intentando influir sobre el sistema de justicia desde adentro de los penales. La cárcel no los detuvo. La cárcel fue su sala de operaciones durante años. ¿Cómo era posible eso? ¿Cómo se mantenía ese nivel de control desde una celda? La respuesta está en la estructura. La MS-13 no era una pandilla en el sentido que mucha gente imagina. No era un grupo de jóvenes desorganizados actuando por impulso. Era una jerarquía construida con una precisión que los peritos en el juicio compararon con la de una empresa criminal de alcance transnacional. En la cima estaba la ranfla histórica, los fundadores y líderes máximos, debajo de ellos los ranfleros en libertad, los corredores de programa, los jefes de clica, los homeboys activos. Cada nivel tenía funciones específicas, canales de comunicación definidos y responsabilidades que no se podían eludir. La organización llegó a tener 34 programas territoriales y 230 clicas distribuidas en El Salvador, Los Ángeles y México. No era local, era transnacional, y todo ese sistema operaba bajo el testamento. Las 103 reglas eran el pegamento que mantenía unida esa estructura en 3 países a lo largo de décadas. Piense en la escala de eso. 230 clicas. Cada clica con su propio territorio, su propia estructura interna, su propio jefe, y todas ellas respondiendo al mismo documento. Un homeboy en Sonsonate y un homeboy en Los Ángeles leían las mismas reglas, obedecían la misma jerarquía, podían ser sancionados por las mismas faltas. El testamento no era un accidente organizacional, era la columna vertebral de un proyecto de control que llevaba décadas construyéndose y que ningún gobierno antes de Bukele había logrado atacar desde adentro. ¿Y cómo se mantenía el cumplimiento de esas reglas? Con miedo, con violencia interna, con ejecuciones entre propios miembros cuando alguien se salía del orden. El tesorero que perdía dinero del barrio sin explicación lógica era ajusticiado. Eso no es una interpretación, es el lenguaje textual del testamento, recuperado por los investigadores. La palabra ajusticiado en ese contexto no significa juicio, significa ejecución, y esa ejecución la llevaban a cabo los compañeros del propio ajusticiado, como demostración de lealtad al sistema. No había apelación, no había segunda oportunidad. El testamento era la ley, y la ley no negociaba. Pero el testamento no solo regulaba la violencia hacia afuera, también regulaba la vida cotidiana de cada integrante de la pandilla, cómo debía tratar a sus superiores, qué vocabulario usar, y cuál estaba prohibido dentro de una ranfla, qué negocios podía manejar y cuáles pertenecían a la estructura colectiva, cómo debía comportarse en público para no levantar sospechas, la identidad completa del homeboy, su rutina, sus relaciones, su dinero, todo quedaba subsumido bajo las reglas del testamento. La MS-13 no reclutaba miembros, absorbía personas, y una vez dentro, no había vida privada que no estuviera regulada por ese documento. Eso explica por qué el control territorial que ejercían era tan profundo. No era solo extorsión, eso es lo que la gente conoce, la renta, el cobro semanal que los negocios pagaban para poder abrir. Pero el dominio que documentaron los peritos en el juicio iba mucho más allá. La MS-13 funcionaba como un estado paralelo en las comunidades bajo su control. Decidía quién podía estacionar su vehículo y dónde, limitaba cuántos carros podía tener una familia en el territorio, controlaba quién podía ingresar a ciertas colonias y quién no, monopolizaba la distribución de productos básicos, realizaba conexiones ilegales de servicios, imponía toque de queda informal en algunas zonas, y todo eso estaba sostenido por el mismo principio que sostenía el testamento, la amenaza constante y creíble de muerte para quien no cumpliera. Eso duró una generación. 10 años documentados en la acusación, pero la realidad es que algunas de esas estructuras llevaban décadas operando.
Ahora bien, todo eso existió. Todo eso funcionó. La pregunta que importa es, ¿qué cambió? Lo que cambió fue el régimen de excepción declarado en marzo de 2022, la decisión que Nayib Bukele tomó después de que la MS-13 abrió válvulas y asesinó a 87 personas en un solo fin de semana. Esa respuesta del Estado desarticuló la estructura en sus capas medias e inferiores. Decenas de miles de capturas, clicas desmanteladas, corredores de programas sin comunicación hacia arriba ni hacia abajo. El efecto fue real, y los números de homicidios lo confirman. El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a registrar tasas que compiten con naciones europeas. Pero lo que hizo el juicio masivo que comenzó el 20 de abril de 2026 fue algo diferente. Fue ir por la cabeza, por los ranfleros históricos, por los hombres que daban las órdenes desde las celdas, por los que firmaban, en sentido figurado, cada válvula abierta, cada ejecución autorizada, cada regla del testamento aplicada a un homeboy que se equivocó, 485 cabecillas en el banquillo, 47,000 delitos imputados, penas solicitadas que en algunos casos superan los 200 años por acumulación de cargos. Y como prueba central, el testamento. Las 103 reglas que la MS-13 creyó secretas, leídas en voz alta ante el tribunal que ahora decidirá su destino. La Fiscalía usó la teoría del aparato organizado de poder para sustentar la acusación. Es una herramienta jurídica internacional que permite responsabilizar a los líderes de una organización por los crímenes que ordenaron, aunque no los hayan ejecutado con sus propias manos. En lenguaje sencillo, si usted fue ranflero histórico y dio la orden de abrir válvulas, usted es responsable de cada uno de los asesinatos que se cometieron bajo esa orden. No importa que usted estuviera en una celda cuando sucedieron. Usted los ordenó. Usted responde por ellos. Ese es el argumento con el que Bukele y su fiscalía llegaron al tribunal más grande de la historia judicial de El Salvador. ¿Y qué significa eso para las víctimas? Durante una década, las familias que vivían en territorios controlados por la MS-13 no podían decidir por dónde caminar. No podían abrir un negocio sin pagar renta, no podían hablar con quien quisieran sin arriesgarse a ser reportados. Había madres que sabían exactamente quiénes eran los responsables de lo que le pasó a su hijo y que no podían hacer nada con ese conocimiento porque la regla del testamento era clara: quien informaba, moría. Y no solo el informante, la amenaza se extendía a la familia, a los hijos del informante, al hermano del informante. Eso es lo que significaba vivir bajo las 103 reglas. No era solo miedo a la violencia, era la certeza de que cualquier acto de resistencia individual iba a costar vidas que a usted le importaban más que la propia. Había personas que sabían exactamente quiénes eran los responsables de lo que les pasó a sus hijos, a sus esposos, a sus vecinos, y durante años no pudieron decirlo porque hacerlo significaba morir. El testamento también tenía reglas para los informantes. Los que hablaban con la policía eran ejecutados, y sus familias vivían con esa amenaza encima como si fuera parte del paisaje normal de una mañana cualquiera. El juicio masivo no devuelve a nadie, no deshace lo que se hizo, pero pone nombre y expediente a lo que ocurrió. Hace que los jefes que dieron las órdenes escuchen su propia constitución interna leída ante un juez. Hace que las 103 reglas que usaron para controlar comunidades enteras queden incorporadas como prueba en un proceso penal que puede enviarlos al CECOT por el resto de sus vidas. Para las comunidades de Cabañas, de Ahuachapán, de Sonsonate, de todos los territorios donde el testamento fue la ley durante una generación, ver a esos hombres en el banquillo no es un espectáculo ni una venganza. Es el reconocimiento oficial de que lo que vivieron fue real, fue sistemático y fue ordenado desde arriba, que no fueron víctimas de la mala suerte ni de la violencia espontánea. Fueron víctimas de un aparato criminal que tenía nombre, jerarquía y reglamento escrito, y ese reglamento ahora es prueba en un tribunal. Y aquí queda una pregunta abierta que este canal va a seguir de cerca. Hay 72 imputados en este juicio que están siendo juzgados en ausencia, prófugos, líderes que escaparon antes de que el régimen de excepción los alcanzara y que hoy enfrentan condenas sin estar presentes en la sala. Algunos están en Estados Unidos con procesos propios abiertos.
Otros están en paradero no confirmado, el Estado salvadoreño los tiene en su expediente, la Fiscalía los tiene en su teoría del caso, y el testamento que los vincula a cada orden emitida también está en el expediente. Lo que hace especialmente poderosa esta situación es lo siguiente. Las 103 reglas no distinguen entre quien está preso y quien está prófugo. Si usted fue parte de la jerarquía que emitió esas órdenes, si su voz aparece en alguno de los 125 audios presentados como prueba, si su nombre figura como corredor de programa o como ranflero en los peritajes de la división élite, el expediente lo nombra, y un expediente no prescribe por cruzar una frontera. La pregunta no es si van a responder, la pregunta es cuándo y desde qué celda, en qué país, van a escuchar la sentencia que ya lleva su nombre. Eso es lo que vamos a seguir investigando, porque la historia del testamento de la MS-13 no terminó cuando el fiscal cerró sus alegatos en junio de 2026. Terminará cuando el último de los 485 escuche su condena, y cuando el primero de los 72 prófugos sea traído de vuelta. Cada uno de esos cierres es una historia. Cada sentencia es el fin de un capítulo que alguna comunidad salvadoreña lleva esperando desde hace más de una década. Este canal va a estar ahí cuando ocurra. Suscríbase si todavía no lo ha hecho. Aquí contamos lo que otros no se detienen a explicar. Este canal existe porque hay historias que merecen más que un titular.